Segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y el verso 16, ¿lo tienen? Lo leemos a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Sea bendito el Dios del cielo. A su nombre. Nos vamos a quedar en la primera parte de este versículo bíblico, donde la Escritura, ella misma afirma ser inspirada por Dios. A su nombre. Y hoy quiero predicar bajo el pensamiento la palabra inspirada de Dios. ¿Saben, mis amados hermanos, que nosotros hoy tenemos un regalo gigante, y es que contamos con la revelación especial de Dios? Recuerden que esta ha sido una revelación progresiva que Dios ha venido dándonos a nosotros los seres humanos, porque la primera vez en que el ser humano conoció algo de Dios fue a través de la creación. Dice el Salmo 19, que los cielos, cuando fueron creados por Dios, fueron creados para dar testimonio de Dios. Y esa es la revelación general. Pero la revelación general no tiene la capacidad de acercar al hombre a Dios para su redención. La revelación general solo nos revela que hay un creador, pero no nos dice cómo hacer para acercarnos a Él, ni cómo obtener salvación. Por ende, la revelación general, mis amados, es útil para condenar al hombre, pero no es útil para salvar al hombre. Por eso es que Dios tomó a bien darnos una revelación especial. Y fue que Dios asimismo progresivamente se fue revelando a los profetas, a los sacerdotes, a todos los escritores que Él miró a bien santificar como vasos, y progresivamente fue dándonos esta revelación especial. Y hoy nos damos cuenta que toda esta escritura no ha venido porque a los hombres se les dio la idea de escribirla, sino porque es inspirada por Dios. Así que fíjense algo, hermanos amados. La enseñanza de la inspiración de la palabra de Dios ocupa un lugar fundamental en nuestra doctrina bíblica. Porque si nosotros no estamos conscientes de que esta palabra es inspirada por Dios, entonces no es confiable, entonces no es útil. Si lo que yo tengo aquí fue lo que le dio la gana de escribir a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, entonces tenemos un grave problema. Pero sabemos nosotros que los hombres como tal no eran inspirados, pero la palabra que Dios puso en ellos en el momento en que Él quiso que quedaran registradas fueron palabras inspiradas por Dios. Por tanto, el consejo de Dios es confiable. A su nombre. Sea bendito el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra hebrea aquí, mis amados hermanos, tiene una raíz que literalmente quiere decir inhalada por Dios. La escritura fue inhalada, fue dada por el aliento de Dios. Y mis amados hermanos, qué hermoso es saber que la Biblia no es un producto de la voluntad humana, sino que todo lo que nosotros encontramos acá es una obra dada por la iniciativa del Espíritu Santo. Miren por qué, hermanos, es importante tomar esta palabra. Porque muchos de nosotros tenemos la Biblia como un libro común. Muchos de nosotros no le damos a la Biblia el respeto, la reverencia y el tiempo que le deberíamos de dar. Algunos ni siquiera la cargan en la iglesia. Y otros ni siquiera, mis amados hermanos, tienen un contacto con este libro. Por ende, sus vidas están vacías. Por ende, sus vidas están huecas e insípidas. Porque hay un lugar donde encontramos vida eterna, y es en la bendita palabra del Señor. A su nombre. Entonces, la inspiración bíblica no es otra cosa sino Dios mismo revelándose al ser humano
Él mismo. Fíjense, nosotros como seres humanos, lo que tenemos aquí es lo que Él mismo decidió de revelar de nosotros, a su nombre. Y Él lo manifestó a través de la forma en que Él quería, porque no a todos los hombres les hablaba de la misma manera. Y por eso es, mis amados hermanos, que hay algo bien importante aquí, que usted va a ver, que la palabra de Dios no fue transmitida a los hombres de la misma forma. Por ejemplo, algunos decimos, ¿cómo Dios comunicó su palabra a los hombres? ¿No ha pensado eso usted? Yo estaba pensando hace unos días en este tema y cómo Dios comunicó su palabra. ¿Lo hizo audiblemente? Aquellos hombres solamente eran la pluma y la mano de Dios y ellos escribían lo que oían audiblemente. ¿Fue así todo? Bueno, alguna parte de la Biblia fue así. Recordarán ustedes que Dios bajó al monte Sinaí y Dios dictaba sus leyes y Moisés las escribía. En otras palabras, también a Jeremías más de una ocasión dice, escuchen cielo y tierra porque habla Jehová. Y lo que él escribía era literalmente lo que oía de la boca de Jehová. A ellos, como a Juan, se les dijo, escribe lo que ves y envíalo a las iglesias. Es decir, ellos no tenían la oportunidad, mis amados hermanos, de usar sus emociones. Era netamente la voz de Dios y ellos solamente la plasmaban en un libro. Pero toda la escritura es así, no. Porque entonces toda ella fuera de un solo lenguaje y tuviera una sola forma de literatura, de entenderla. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia vemos que es muy diversa. Encontramos diferentes tipos de literatura y vemos que cada escritor plasma también no solo la esencia de Dios, plasma la esencia de ellos mismos. Nosotros encontramos, mis amados hermanos, a los escritores que cada uno de ellos plasma también su identidad, sus emociones. Ellos transmiten, usted ve que los escritos de Isaías no se parecen a los de Amós, porque Isaías era un hombre que vivía en la realeza, que estaba en el palacio. Amós era uno que cuidaba vacas. Entonces Isaías cuando habla tiene un lenguaje de realeza, pero Amós dice a la gente, escuchen, vacas de Basán. A su nombre. Y similarmente usted va a ver a un Ezequiel tosco, diciendo casas rebeldes, gente acostumbrada a lo malo. Y luego que usted ve al otro libro de la Biblia, ve un lenguaje totalmente diferente. Entonces nos preguntamos, la Biblia fue dada al hombre, la voz de Dios vino al hombre, pero Dios no quitó la voluntad ni las emociones de los escritores. Así que es 100% palabra de Dios, confiable, inspirada, pero Dios le dio a ellos el derecho o el privilegio de manifestar sus emociones. Y usted me dirá, hermano, y entonces ahí puede haber un problema. Claro que no, no hay ningún problema. Porque aunque ellos eran seres caídos y batallaban con el pecado, en el momento en que vino la inspiración de Dios no había forma alguna de que ellos fallaran en la palabra. ¿Sabe cómo son las escrituras? Igual que con el nacimiento virginal de nuestro amado Jesús. ¿Cuántos reconocen que María era una criatura pecadora bajo la naturaleza adámica? María era un ser pecador, hablándolo de que no era una persona diferente a los demás seres humanos. Pero cuando concibió, el ángel fue claro, lo que hay en tu vientre no es tuyo, es del Espíritu Santo. Y un ser caído como María da luz a un ser puro y santo. Porque lo que ella tenía era concebido por el Espíritu. Eso mismo sucede con las escrituras. Los escritores tenían fallas y errores porque eran seres humanos como los demás que habían sido trabajados y procesados por Dios. Pero en el momento de escribir, de redactar la palabra de Dios, ellos se encontraban concebidos por el Espíritu Santo, dando a luz la revelación del cielo. A su nombre. Por eso, mis amados hermanos, hay que entender esto. Y el apóstol Pedro dice, entendiendo primero esto, entendámoslo, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Y dice, porque nunca
La profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía está ahí porque a ellos les dio la gana de escribir. Saben, hermanos, que cuando ellos escribían ni ellos mismos sabían lo que estaban escribiendo. Ellos no tenían que saberlo, no tenían que entenderlo, ni para ellos mismos había comprensión. Usted ve un día al profeta Daniel que está escribiendo y tiene una revelación de Dios escrita y Dios le dice: sella el libro y sella la visión porque es para tiempos lejanos. Y Daniel profetizó la caída y los levantamientos de los reinos aún sin venir, y todavía estamos esperando que se cumplan las profecías que son para el fin de los tiempos. Él estaba profetizando para tiempos lejanos, pero usted va a ver a Jeremías que Dios le dice: Jeremías, ¿qué ve? Una vara de almendro, bien has visto, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En los días que te hable traerá al cumplimiento mi palabra. Unos hablaban para tiempos cercanos, otros para tiempos lejanos, otros ni siquiera entendían. Yo creo que Isaías nunca entendió cuando dijo: Dios mismo dará señal, he aquí que una virgen concebirá. Me imagino que habló así porque fue inspirado, pero ni él mismo supo lo que habló. Porque nunca fue traída por voluntad humana, porque nunca vino a la comprensión humana. Por eso es que usted ve que aunque son diferentes escritores, diferentes culturas, diferentes años, diferentes dialectos, la escritura no se confunde en ninguna parte. Porque aunque tiene 40 autores humanos, tiene un solo autor divino. Ahora la pregunta es: si es inspirada y si Dios reclama ser su autor y es una revelación bendita y una inspiración, ¿por qué nosotros la tomamos como algo que no vale tanto para nosotros? ¿Por qué nosotros, mis amados hermanos, menospreciamos la palabra del Señor? ¿Sabe por qué es? Quizás es porque todavía no hemos sido creyentes de verdad. Mire, un creyente genuino, no es que eso le viene a uno por algo extra, no. Un creyente genuino, por ende, ama la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 2, Pablo explica por qué los seres humanos no aceptan la revelación de Dios, refiriéndose a la Biblia. Y dice Pablo: porque para ellos es locura, porque no la pueden entender, porque para el hombre natural esta revelación de Dios es locura. Claro que es locura. Usted imagínese a un judío predicando allá en el primer siglo y diciéndole a otro acerca del camino del Señor y narrándole algo similar y diciéndole: mira, nosotros tenemos a un solo Dios, no tenemos muchos dioses. Es un judío, fue concebido por el Espíritu Santo, pero su pueblo no lo recibió. Su pueblo lo crucificó, pero después de 3 días resucitó. Y ya ha dicho que volverá por nosotros. Ese mensaje no suena muy coherente. Un judío que nace de una virgen, que su propio pueblo no lo recibe, que lo mataron y resucitó y dijo que después iba a volver. Entonces la mente carnal y humana dice: eso es locura, porque no entiendo cómo pueden decir que hay un solo Dios y que ese solo Dios es un judío que además muere en una cruz. Para ellos es locura porque no lo entienden, pero nosotros no lo entendemos a plenitud, pero por el Espíritu Santo lo creemos. Entonces, ¿por qué mucha gente está en las iglesias y no ama la Biblia? Porque son naturales todavía. Porque el amor a la palabra de Dios nos viene a nosotros por revelación. Mirad vuestra vocación, dijo Pablo, según la carne, porque no soy mucho sabio, es decir, no son los doctores de este año, no son muchos nobles, no vienen de familias adineradas, no son ricos, la mayoría de ustedes son pobres, marginados, y esa fue aquella sociedad que el Señor decidió revelarle su voluntad. Y la Biblia dice: miren su vocación, que ustedes son lo débil del mundo, ustedes son lo necio del mundo, pero lo débil y lo necio del mundo escogió Dios. Entonces, cuando alguien viene al Señor, amados hermanos, lo primero que entiende o comprende de parte del Espíritu Santo es un amor a la palabra. Ahora usted puede ser un cristiano de muchos años y tener muchos cargos y participar en la prédica, en el coro, pero si no ama la palabra de Dios, usted no ha nacido de nuevo.
porque nacemos por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. No me diga que usted es un nacido de nuevo y que no ama la palabra de Dios, porque entonces tiene otra semilla, tiene otra simiente. La discusión de Pablo con los Gálatas es: ustedes tienen la simiente de Dios en ustedes. Y que tiene la simiente de Dios, ama a Dios porque ha sido engendrado por Dios. Hermanos amados, esto no es negociable. Algo distintivo de que somos generación que hemos nacido de nuevo y vamos rumbo al arrebatamiento es que amamos la palabra de Dios. A su nombre, bendito sea el Señor para siempre. Mis amados hermanos, fíjense qué hermoso. La escritura viene inspirada por Dios, pero Dios preparó a aquellas personas que Él usó. Él preparó aquellos vasos y no fue algo improvisado de Dios. ¿No cree usted que Dios un día improvisó? No, Dios preparó a cada escritor de tal manera que el primer escritor que escribió gran parte del Antiguo Testamento fue Moisés. Y Dios lo preparó tanto que lo metió en el palacio de Faraón. Y le dio el privilegio de ser educado en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Por qué cree usted? Porque aquel hombre, mis amados hermanos, al tener el privilegio y el acceso a la educación de los egipcios, se convirtió en un hombre poderoso en palabra. Y Dios estaba preparando el vaso. Estaba preparando el medio por el cual iba a inspirar su palabra. Y luego que Moisés había alcanzado la cúspide del éxito y era el varón más grande y temido por las palabras que él hablaba, entonces Dios empezó el proceso de purificación y lo metió al desierto de Madián y lo preparó durante 40 años para que fuera un caudillo del pueblo y estuviera listo para traer la revelación del Señor a su pueblo. No fue que Dios agarró a cualquier vago y le habló, los preparó. Los preparó. Hermanos amados, usted quiere tener, no estamos hablando de nueva revelación, de nueva inspiración, sabemos que eso está fuera de debate, pero usted quiere tener luz en su corazón para entender la Biblia, deje que Dios lo prepare. Deje que Dios lo capacite, porque los hombres no podemos dar luz a este libro. El único que abre los ojos de nuestro entendimiento es el Espíritu Santo cuando ve a un hombre y un corazón que ama su palabra. A su nombre. Yo nunca pensé en que iba a tener ni siquiera la oportunidad de hablar durante 10 minutos delante de cualquier tipo de persona, porque era súper tímido. Porque no tenía, mis amados hermanos, en la mente la idea de que iba a encontrar palabras adecuadas para transmitir el consejo de Dios. Pero saben, cuando uno ama tanto este libro, la Biblia dice: por torpe que alguien sea, Jehová lo vuelve sabio. Porque Él pone sus palabras en tu boca. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces este Moisés fue instruido en toda la ciencia de Egipto. Pero luego Dios lo transformó en un legislador para la tierra de Israel. Usted ve cómo Dios preparó los vasos a David, un pastor, un hombre que vivía en el anonimato, un hombre, mis amados hermanos, que tuvo una preparación espiritual, y por eso él, escuche bien, mis amados hermanos. Yo analizaba el Salmo 23, que es un salmo que todos lo conocemos. La Biblia es la palabra de Dios, pero ¿fue Dios mismo quien dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿O fue David? ¿Quién lo dijo? Dios mismo dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me haré descansar. ¿O fue David? Bueno, fue David, pero a la vez como que fuera David, era Dios. Porque nadie puede decir Jehová es mi pastor si primero Jehová no lo cautiva. Nadie puede decir Jehová es mi pastor si primero Jehová no se le revela. Así que era Dios y era David.
Y usted me dirá, hermano, y si era David, entonces ¿cómo es palabra inefable de Dios? Claro, porque Dios preparó tanto a esos vasos que lo que ellos hablaban era como que si lo hablara Dios mismo. Dios no tenía problema en que algunos se atribuyeran la palabra. Si no, entonces usted mire al profeta Elías diciendo, aquí no llueve por mi palabra. Diga eso usted o este servidor que vivimos todos ancochados. Cae un huracán. Pero como él era un hombre de Dios, Dios no tenía problema. Por eso usted va a ver que él habla con Moisés. Moisés, ese es el pueblo que tú sacaste de Egipto. No, Jehová, tú lo sacaste. No, Moisés, tú lo sacaste. ¿Quién lo sacó? Es que él y Moisés eran uno. Él y David eran uno. Porque él se une a esos vasos. Y yo quiero que usted sepa, es igual. Nosotros somos templo y morada de Dios. A su nombre. Todos los escritores fueron debidamente preparados desde antes. Nadie fue tomado por que Dios decidió improvisar. Recuérdese de Saulo de Tarso, instruido en la ley de los fariseos. Un hombre de mucho conocimiento y era un gran religioso, pero Dios lo dejó que corriera con su religión, porque Dios iba a agarrar luego ese conocimiento y lo iba a pasar por la zaranda, lo iba a dar él mismo los aguijones y él mismo lo iba a purificar, para cuando él hablara, él dijera, miren, este es mandamiento de Dios y este es mío, pero es lo mismo, si es de Dios o es mío, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Están entendiendo? Ojalá no lo vaya a mandar confundido hoy. Pero usted ve en la escritura de Pablo decir, miren, este es de Dios, este es mandamiento mío. Yo digo que si se casan no peca y si no se casan no peca. Aunque yo les digo que si se quieren quedar mejor solteros como yo, está bien. Y algunos solterones dicen amén. Entonces, él mismo en algunas partes dicen, miren, esto es mío y esto es de Dios. Pero como si es de él, está en las escrituras. Porque es una forma de expresión, pero lo que él hablaba era Dios y era él, porque él se había purificado tanto que la boca de él era la boca de Dios. Ahora, no en su totalidad, únicamente en lo que quedó escrito en la palabra de Dios. Pero yo quiero que ustedes vean que Dios deja que esos escritores manifiesten sus emociones, manifiesten sus temores y manifiesten su personalidad. Y en medio del quebranto y de la debilidad humana, usted puede ver que detrás de eso hay, mis amados, un autor divino que está inspirando las pruebas, las luchas, la guerra, para traernos una revelación poderosa. A su nombre. Bendito sea el Señor para siempre. Mis amados hermanos, esta Biblia es la palabra de Dios. Más de 1300 veces escuchamos este decir a través de los profetas, así ha dicho Jehová. Cada vez que ellos hablaban era Jehová hablando. Y Jesús mismo, mis amados hermanos, en un momento que él habló de la persecución y de la traición que iba a venir de su propio grupo, él citó y dijo, esto tiene que pasar así porque las escrituras no pueden ser quebrantadas. Las escrituras no pueden ser quebrantadas, ¿por qué? Porque no vienen de una fuerza humana. Vienen dadas por Dios. ¿Y cómo es posible que un libro dado por Dios esté en mi casa lleno de polvo? ¿Cómo es posible que un ser humano, hablándolo de lo que hemos dicho que hemos nacido de nuevo, pasemos tantas horas con nuestros celulares e ignoremos por completo la palabra de Dios y nos guste el cántico? Y qué bonito que es cantar, pero es más bonito tener la palabra por el dentro del corazón. Es más bonito saltar de gozo cuando la escritura es predicada. A su nombre. Algunos nos arrimamos a la pared de la iglesia, hermano, a la hora de la prédica. Y discúlpenme los que están arrimados, por usted lo digo. Porque es que hay veces estamos muy fríos, hermanos. Y encontramos que la Biblia es una unidad. 66 libros
Nosotros tenemos en esta Biblia que le llaman la palabra de Dios, los preceptos de Dios, pero a mí me gusta más el término la palabra de Dios. Y es una unidad total, mis amados hermanos, porque presenta un solo mensaje coherente, que tiene armonía, que tiene mucha coherencia. No es que hay alguien aquí que escribió algo y luego otro escritor lo contradice, porque usted se imagina, si aquí hubiera, mis amados hermanos, desacuerdo entre los escritores, nosotros no sabríamos si creerle a Pablo o si creerle a Pedro, no sabríamos si creer en Jeremías o creer en el profeta Daniel, pero resulta que todos ellos se ponen de acuerdo. Y resulta que no tenían teléfono, no tenían la misma dirección de la casa, no vivían en el mismo lugar, pero tenían uno mismo que los soplaba, que los inspiraba, y era la gloria misma de Jehová. A su nombre, hermanos. Decenas de las profecías del Antiguo Testamento se tenían que manifestar en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Y lo que nosotros encontramos alrededor de este libro no es otra cosa sino que la palabra viva y eficaz de Dios. Esta palabra, vuelvo a repetir, es viva y es eficaz. Donde esta palabra cae, produce algo. Donde esta palabra impacta, algo sucede. El que se choca con la Biblia no puede ser el mismo mundano, frío, muerto. Algo le sucede. A su nombre. Porque esta palabra es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, mis amados. Una palabra viva. No estamos frente a una palabra muerta. Escúcheme bien, allá en el libro de Isaías nos comparan a nosotros con la hierba y con la flor del campo. Y hay un grito que el Señor puso en los labios de Isaías y dice: séquese la hierba, marchítese la flor. En otras palabras, los que hablaron se van a morir. Los que hablaron de parte de Dios se van a secar y se van a morir como la hierba. Claro, eso le pasaron a todos los escritores. Todos ellos murieron, ahora mismo ni uno está vivo. Y la escritura dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No sé cuántos me están entendiendo. Por eso Pablo le dice a la iglesia: no se equivoquen, esta no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Porque aunque ellos murieron, la palabra sigue viva. Y Jesús aludió al peligro de tratar de quebrantar un solo mandamiento, por muy pequeño que sea, y dijo: no piensen que yo vine a quebrantar a la ley o a los profetas, porque les digo que ni una jota ni una tilde de esta ley será quebrantada. Él no vino a quebrantar esta palabra. Y te tengo noticia: no te dará por inocente si tú la quebrantas. Peormente con los 500 sermones que usted oye cada mes. Porque escucha cualquier cantidad de sermones. Yo he metido en las redes, sigue a todos los mayores predicadores de este tiempo, pero ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el nuevo hombre? ¿Dónde está la nueva mujer? ¿Dónde está el ungido de Jehová? A su nombre. Así que no te atrevas a quebrantar un solo de estos mandamientos y pensar que serás tenido por inocente. Si tú sabes que la palabra de Dios te prohíbe algo y aún así lo quebrantas, entonces el Señor, mis amados hermanos, tendrá una palabra de juicio para nosotros. Recordarán ustedes las palabras de Proverbios capítulo 30, dice: toda palabra de Dios es limpia. No se te ocurra añadirle nada a la palabra de Dios, porque entonces Dios te va a avergonzar. Proverbios 30, 5 y 6. No se te ocurra añadir nada a esto, porque este libro está completo, no necesita nada para complementarle. Es la palabra inerrante de Dios, no contiene errores, pero más que eso, tiene poder en sí misma. Es una palabra, mis amados hermanos, que tiene poder inherente. Ella tiene poder dentro de sus mismas páginas para llevar a cabo los propósitos de Dios. Por eso la escritura misma dice que ella es como la lluvia que desciende de los cielos, no vuelve atrás vacía, hace lo que Dios quiere que ella haga. No sé si me está entendiendo, hermano. Esta palabra tiene poder en sí misma. Usted sabe que la lluvia viene y ella tiene la facultad de dar semilla al que siembra y pan al que come.
Así será la palabra que sale de mi boca, dijo Jehová. No volverá a mí vacía, ni se te ocurra sustituir el mensaje de Dios porque alguien se ofenda. Prefiero que se ofendan los hombres y no que se ofenda Dios. Ni se te ocurra dejar de predicar porque 2 o 3 se vayan. Que se vayan ellos, pero que no se vaya la gloria del Señor. Vamos, aplauda al Rey. Porque escúcheme, mi amado, si alguien tiene problemas con la palabra de Dios, tiene muchos problemas. Alguien, mientras la palabra de Dios se predica, si es la palabra de Dios y no es la iniciativa humana, usted debe de tener gozo, alegría, regocijo. Debemos de amar la verdad más que a nuestra propia comida, a su nombre. Entonces fíjense, mis amados hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, dice nuestro texto. Toda. Aún el libro de Cantares, que parece que fuera una relación romántica. No, ahí encontramos un tesoro de vida espiritual, mis amados hermanos. A su nombre. Entonces la escritura, ella es, mis amados, inerrante. Ella no puede mentir. Dios no puede mentir. Yo les decía en un mensaje que predicamos la vez pasada donde el pastor Arlí, el concepto que tú tengas de la Biblia es el concepto que tú tienes de Dios. Se lo repito, voy a ir terminando. El concepto que tú tengas de la Biblia es el concepto que tú tienes de Dios. Porque si Dios es santo, su palabra es santa. Si Dios es poderoso, su palabra sube a un nivel poderoso. Si Dios es justo, su palabra es justa. No me puede separar a Dios y subírmelo a un nivel más alto y su palabra ponerla por el suelo porque es imposible. La palabra y Dios son, mis amados hermanos, del mismo nivel, de la misma esencia. Entonces, de la manera que tú tratas la Biblia, así tratas a Dios. Si abres la Biblia una vez a la semana, ese es el amor que tienes por Dios, para que te des cuenta, religioso. Para que te des cuenta. Si tu Biblia anda con las páginas todas dañadas y chorreadas de café, ese es tu Dios. Un Dios ajado y chorreado de café. Ese es tu Dios. Si tu Biblia anda arrancada las páginas, ese es el Dios tuyo. Y si no hay amor por la Biblia en tu corazón, no puedes tener amor por Dios, porque el Señor dijo: si me aman, guarden mi palabra. Aunque la cosa se pone seria, se pone tensa, pero es que hay que volver a la palabra del Señor, hermanos. Está aquí, iglesia. Yo no vine para que usted únicamente aplaude esta noche. Sus aplausos no son de mucha ayuda para mí. Yo vine aplicando esta palabra a mi corazón y trayéndola a su corazón y decirle: hermano, vuelva a la Biblia. Hermano, vuelva a la palabra de Dios. ¿Por qué cuando usted agarra la Biblia le da sueño? ¿Acaso le da sueño conversar con Dios? ¿Por qué cuando agarra la Biblia le da dolor de cabeza? ¿Acaso te da dolor de cabeza el viejo consejo de Dios? ¿Acaso para ti da jaqueca la vieja historia? Y piensas que ya conoces todo y te jactas y dices: oh, yo ya conozco todo el camino del Señor. Y el Señor dice: eres un ciego. Eres un desnudo, no tienes ungüento en tus ojos, no hay revelación en tu vida. Por eso deja que caiga un rema del cielo que te encienda en pasión por este bendito libro. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. La escritura es útil para enseñar. Todo lo que el pastor va a enseñar tiene que ir de la palabra de Dios. Yo no puedo pararme en la iglesia, no importa si son 5 hermanos, por esos 5 Dios me va a pedir cuenta. Yo no puedo pararme y enseñarles, mis amados hermanos, filosofía humana. Yo no puedo pararme y darles palabras motivacionales, porque la escritura es útil para enseñar. Y si no les gusta la enseñanza de la palabra de Dios, entonces no tengo otro alimento que darles. Charles Spurgeon dijo: en los últimos días ya no habrán pastores santos predicando la palabra de Dios, sino payasos entreteniendo cabros. Tal vez en nuestra sociedad no es del todo cierto, porque no ha venido tal corrupción todavía sobre nuestras iglesias.
Pero rumbo ahí vamos, porque nos gusta hacer todo lo que miramos en Puerto Rico, traerlo para acá. Y traemos toda esa contaminación y nuevas revelaciones y nuevos evangelios y traemos nuevos movimientos raros. No necesitamos nada raro a la ley y al testimonio. ¡A su nombre! Esta palabra es útil para redarguir. Quiere decir que esta palabra endereza lo torcido, corrige al pecador. Esta palabra se la vamos a poner en la herida y va a ser como sal en la llaga, pero lo va a sanar. Porque es mejor herirlos con la verdad y con pensador por ahí que matarlos con la mentira. Es mejor que usted se vaya así como bravo, como esos sapos cuando le echan sal en el lomo, como hinchado, sin ganas de hablar y sin ganas de volver cuando se predica. Pero que usted en la casa le agarre el Espíritu Santo y le diga: es que eso era lo que yo tenía para ti, porque andas de rebelde, andas torcido, y mi palabra te va a enderezar. Ojalá que no sean solo aplausos. Ojalá que no sean solo gritos y que apliquemos esta palabra, amados. Esta palabra es poderosa para corregir, pero también es útil para instruir en justicia. Es una guía para vivir una vida santa. Qué bonita que es la palabra del Señor, que tiene poder para equipar al creyente. Qué bonito es que cuando usted llegue donde un hermano, donde un amigo, llegue a la iglesia Getsemaní, la iglesia Casa de Misericordia y las demás iglesias que salgan a hacer el trabajo, lleguen y no lleguen con sus propias ideas, sino que lleguen con el consejo de la palabra de Dios, porque es útil para prepararnos para toda buena obra. Alguien le dé un aplauso al Señor. ¿Cuántos están desesperados porque termine el culto porque van a ir a leer la Biblia? No, algunos dijeron amén, hermano. ¿Qué? Son descendientes de Pilato. Pero ojalá sea cierto, porque debe de haber en nosotros ese anhelo de que termine el culto por ir a leer la palabra de Dios y decir a la vieja, al viejo: no me apagué la luz, déjame 20 minutos más. Sí, pero es que son las 12 de la noche, pero es que todavía no me he llenado suficiente. Déjame leer más, déjame disfrutar más. Es que aquí yo encuentro vida. Sus palabras traen aliento, traen consuelo, me levantan, me restauran, me sanan, me vivifican. Esa es la palabra de Dios. ¿Arde su corazón por la palabra? Los caminantes de Emaús decían: ¿cómo arde nuestro corazón cuando nos habla la palabra? Algunos lo que les arde la vida porque no quieren oír el mensaje. Pero ojalá le arde el corazón y decir: esa palabra de Dios es mía. Tu palabra es inspirada, tu palabra es viva. Póngase de pie e incline su rostro al Señor. Oh Dios, oh Dios. Inclina tu rostro, hermano. Yo quiero que usted ore en el silencio y luego haga una oración de guerra conmigo, pero déjeme orar por usted 2 minutos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Dios mío amado, hemos predicado tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, Señor, es como la lluvia que cae del cielo, no vuelve atrás vacía. Señor, tu palabra fue soplada, inhalada por ti. Tu palabra fue dada por voluntad divina, Señor. Padre, en esta noche, Señor, todos los que hemos recibido esta palabra, permita, Señor, que la vida del Espíritu Santo se manifieste en nosotros, Señor. Que una doble porción de su gloria, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que su palabra traiga convicción de pecado, Señor. Que su palabra, Dios mío amado, traiga fuerzas nuevas. Que su palabra nos muestre el camino, Señor, por donde debemos caminar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que su palabra en esta noche, mi Dios amado, no quede en el aire, Señor, no